El mundo tiene ángulos inesperados. Comienza Fuera de la Caja en Pauta Propia 100.5. ¿Qué pasaría si perder la vista o el oído dejara de ser un destino irreversible y se convirtiera en un problema técnico? En laboratorios de neuroingeniería alrededor del mundo, la frontera entre biología y tecnología está dejando de ser una metáfora para transformarse en una intervención concreta. Este Fuera de la Caja nos invita a entender cómo implantes, electrodos y algoritmos ya no solamente asisten al cuerpo, empiezan a dialogar con el cerebro, reabriendo puertas sensoriales que creíamos cerradas para siempre. Perder un sentido no es solo perder una función, es perder una forma de habitar el mundo. La vista no es solo imagen, es orientación. El oído no es solo sonido, es vínculo. Durante siglos, la medicina solo pudo compensar parcialmente esas pérdidas. Hoy, la frontera empieza a moverse hacia algo más radical: integrar tejido biológico y tecnología para restaurar lo que parecía definitivamente perdido. La idea de cerebros híbridos suena a ciencia ficción, pero en laboratorios de neuroingeniería ya es investigación concreta. El principio es sencillo de explicar y extremadamente complejo de ejecutar. Si una vía sensorial está dañada, por ejemplo la retina o el nervio auditivo, se puede intentar rodear el obstáculo e introducir información directamente en el cerebro o en circuitos nerviosos funcionales. Los implantes cocleares fueron uno de los primeros ejemplos exitosos. Transforman señales sonoras en impulsos eléctricos que estimulan el nervio auditivo, permitiendo que personas sordas perciban sonidos. Lo que hoy está en desarrollo va más allá. Interfaces cerebro-computadora capaces de traducir estímulos visuales en señales eléctricas, prótesis táctiles conectadas al sistema nervioso periférico, matrices de electrodos que dialogan con cortezas sensoriales. En algunos experimentos recientes, animales y humanos han logrado percibir patrones de luz o sensaciones táctiles generadas artificialmente mediante estimulación directa del cerebro. No es visión natural, no es tacto orgánico. Es una versión reconstruida, codificada y reinterpretada por el sistema nervioso. Aquí aparece lo verdaderamente fascinante. El cerebro no es pasivo, es plástico. Si recibe señales coherentes, aprende a interpretarlas. Personas que inicialmente perciben estímulos como destellos abstractos pueden, con entrenamiento, comenzar a reconocer formas. El cerebro reescribe su mapa sensorial. Esto no significa que estemos reemplazando sentidos con precisión perfecta. Las limitaciones técnicas son enormes: resolución baja, necesidad de cirugía invasiva en algunos casos, riesgos de inflamación o rechazo. Pero la dirección es clara. Ya no hablamos solo de prótesis externas, hablamos de integración funcional. La dimensión médica es esperanzadora. Pacientes con lesiones medulares podrían recuperar sensación en extremidades. Personas con degeneración retinal podrían volver a distinguir contornos. Incluso se investiga la posibilidad de restaurar memoria dañada mediante estimulación de circuitos específicos del hipocampo. Sin embargo, cada avance abre una pregunta incómoda. Si podemos restaurar, ¿podemos también ampliar? Si una interfaz puede traducir señales externas al cerebro, ¿por qué limitarse a sentidos perdidos? ¿Podrían añadirse nuevas capacidades sensoriales? ¿Percibir infrarrojo, datos digitales o información abstracta como si fuera sensación física? La frontera entre terapia y mejora es difusa. La medicina tradicional busca devolver al organismo a un estado considerado normal. Pero cuando la tecnología permite ir más allá de ese estándar, la definición de normalidad cambia. También surge el dilema de identidad. ¿Sigue siendo la experiencia plenamente mía si depende de un dispositivo? La respuesta neurobiológica es contundente. Todo lo que percibimos ya es procesamiento eléctrico. La diferencia es el origen de la señal. Si el cerebro la integra y la hace significativo, la experiencia se siente real. La industria tecnológica observa con atención. Las interfaces neuronales no solo interesan a la medicina, sino también a empresas que imaginan comunicación directa cerebro-dispositivo. Lo que hoy se presenta como restauración podría mañana convertirse en plataforma. Y aquí es donde la ética debe ir a la misma velocidad que la ingeniería. ¿Quién tendrá acceso? ¿Qué pasa con la privacidad de los datos neuronales? ¿Cómo se regula una tecnología que literalmente interactúa con la actividad cerebral? Aún así es difícil no reconocer el potencial transformador. Para una persona que ha perdido la vista o el tacto, recuperar aunque sea una fracción de esa experiencia puede significar autonomía, dignidad y reconexión con el entorno.
Tal vez estamos entrando en una era en la que el cerebro deja de ser límite fijo y se convierte en interfaz adaptable, donde la biología no se reemplaza, sino que se complementa. La pregunta ya no es si podemos conectar tecnología y sistema nervioso, es qué tipo de humanidad queremos construir cuando la experiencia sensorial pueda diseñarse. Porque restaurar un sentido es un acto médico, pero redefinir lo que significa sentir es un acto cultural. Estamos en un punto en que la tecnología no solo repara el cuerpo, sino que redefine la experiencia de sentir. La verdadera discusión ya no es solamente médica, es profundamente humana. En Pauta Propia descomplicamos los temas que nos importan. Pauta 100.5. La red de Jeffrey Epstein sigue expandiendo sus tentáculos mucho después de su muerte. Lo que comenzó como un escándalo criminal se ha ido transformando en una crisis reputacional que sacude también a las universidades más prestigiosas del mundo. La renuncia de Lauren Summers en Harvard no es un episodio aislado. Es la señal de que el caso ya no solo interpela a políticos y financistas, sino también al corazón del establishment intelectual global. Desde Estados Unidos, Mónica Stipicic nos cuenta y nos ayuda a profundizar en este tema. La última caída del caso Epstein no ocurrió en un tribunal, ocurrió en Harvard. Lauren Summers, ex secretario del Tesoro y expresidente de la universidad, anunció que dejará definitivamente la docencia tras la publicación de nuevos correos que evidencian una relación más cercana y prolongada con Jeffrey Epstein de lo que se sabía. No es un académico más, es una de las figuras económicas más influyentes de las últimas décadas. Su salida marca algo más profundo que una renuncia. Marca el momento en que el escándalo dejó de ser financiero para convertirse en una crisis moral del mundo del conocimiento. Epstein entendió algo esencial: la respetabilidad académica es poder. Sin título universitario, logró infiltrarse en las universidades más prestigiosas del planeta a punta de donaciones, financiamiento de programas científicos y vínculos personales con premios Nobel, rectores y economistas estrella. Harvard reconoció millones en aportes antes de su condena de 2008. Otros académicos mantuvieron contacto incluso después de que se convirtiera en delincuente sexual registrado. Pero la dimensión más inquietante del caso no es el dinero, es el símbolo. El nombre de Stephen Hawking aparece numerosas veces en los archivos liberados por el Departamento de Justicia porque participó en 2006 en una conferencia científica financiada por Epstein en las Islas Vírgenes. Entre los documentos hay una fotografía que lo muestra sonriendo junto a dos mujeres jóvenes en traje de baño. La imagen se viralizó rápidamente acompañada de insinuaciones. La familia de Hawking aclaró que la foto fue tomada en el Hotel Ritz-Carlton de St. Thomas, no en la isla privada de Epstein, y que las mujeres eran sus cuidadoras permanentes, quienes lo asistían debido a su ELA. No existe acusación formal ni evidencia de conducta impropia por parte del físico. Sin embargo, en correos electrónicos revelados previamente, Epstein discutía con su entorno estrategias para desacreditar versiones que intentaban vincular a Hawking con conductas sexuales indebidas, ofreciendo incluso dinero para refutar testimonios. Esa capa adicional vuelve el episodio más turbio, aunque no implique culpabilidad. Lo perturbador no es una imputación penal, es la asociación. Que el científico más reconocido del planeta aparezca mencionado cientos de veces en un expediente judicial vinculado a una red de abuso sexual infantil instala una pregunta incómoda. ¿Cuán profunda fue la red de legitimación que Epstein logró tejer? Y mientras la academia intenta contener el daño reputacional con investigaciones internas y renuncias, el frente político vuelve a encenderse. Legisladores demócratas denuncian que parte de los llamados Epstein Files están incompletos. Memos del FBI vinculados a acusaciones contra figuras públicas no aparecen en los lotes liberados. El Departamento de Justicia sostiene que solo se retuvo material duplicado, privilegiado o ligado a investigaciones en curso. La oposición habla de archivos perdidos y exige explicaciones. Así, el caso opera en 3 niveles: judicial, político y cultural. El primero investiga delitos, el segundo disputa transparencia. El tercero, el más corrosivo, obliga a revisar cómo las universidades más prestigiosas del mundo pudieron abrirle las puertas a alguien cuya fortuna compraba acceso, prestigio y silencio. La renuncia de Summers no cierra el capítulo, lo profundiza, porque si algo deja claro esta historia es que Epstein no solo infiltró el poder económico, también logró acercarse peligrosamente al Olimpo intelectual. Y eso, más que cualquier foto, es lo verdaderamente inquietante. Más que una historia de dinero y poder, el caso de Epstein se ha convertido en una pregunta incomodísima sobre quién valida a quién y cuánto cuesta esa validación en la cima del conocimiento. Los temas que importan junto a Connie Stipicic en Pauta Propia. Pauta 100.5.
Durante décadas el relato fue siempre el mismo. Estados Unidos era el destino al que todo el mundo quería llegar. Hoy, en silencio, pero con cifras crecientes, parte de sus propios ciudadanos están tomando el camino inverso. Profesionales remotos, jubilados, familias jóvenes y estudiantes están instalándose en Europa y también en América Latina, movidos por una mezcla de costos de vida, seguridad, clima político y búsqueda de bienestar. Desde Washington, Mónica Stipicis nos habla de una tendencia que obliga a mirar más allá de la coyuntura. Estados Unidos cumple 250 años con una paradoja incómoda. Por primera vez desde la Gran Depresión, más personas salieron del país de las que entraron. La Casa Blanca celebra la migración neta negativa como efecto de deportaciones y restricciones de visas. Pero bajo ese titular hay otra historia menos evidente. Estadounidenses que por decisión propia están rehaciendo su vida en Europa, América Latina y el sudeste asiático. No hay una estadística única y definitiva. Washington dejó de llevarla hace décadas. Pero los datos de permisos de residencias, compras de vivienda y matrículas universitarias en más de 50 países muestran un patrón claro. Portugal multiplicó por 5 su comunidad estadounidense desde la pandemia. Irlanda y Alemania recibieron más norteamericanos de los que enviaron a Estados Unidos. El Reino Unido y España marcaron récords. En México viven al menos 1,6 millones de ciudadanos estadounidenses, cifra que probablemente creció en los últimos años. ¿Es el Donald Dash? Para algunos sí. Las encuestas muestran que el deseo de irse aumentó tras la reelección de Trump. Parte de los emigrantes cita el clima político polarizado, el temor a la violencia armada, las simulaciones de active shooter en colegios aparecen una y otra vez en los testimonios, y la sensación de desgaste institucional. También hay académicos que acusan recortes a las investigaciones profesionales, que hablan de una conversación pública más áspera. Pero reducir el fenómeno a Trump sería simplificarlo. La economía pesa tanto como la política. Los salarios estadounidenses, sobre todo en tecnología, finanzas y servicios profesionales, permiten arbitrar calidad de vida, cobrar en dólares y gastar en euros, pesos o lex. En Lisboa o Barcelona, un profesional remoto puede pagar seguro privado, colegio y vivienda a un costo que en Nueva York o Los Ángeles sería prohibitivo. Jubilados cruzan a México por cuidados de salud más baratos. Estudiantes eligen universidades británicas o españolas por matrículas competitivas. El trabajo remoto terminó de romper la geografía. Europa, por su parte, abrió las puertas con visas para nómadas digitales y regímenes fiscales atractivos. La Unión Europea incluso destinó fondos para atraer científicos. Es un intercambio tácito, talento móvil por consumo e impuestos. No todo es idílico. En Barcelona aparecen grafitis contra los digital nomads. En Portugal, el debate político gira en torno a cómo evitar que los locales queden fuera del mercado inmobiliario. Hay otra dimensión cultural. Para una generación, la promesa no es hacerla en Manhattan, sino vivir en ciudades caminables, con transporte público eficiente, vacaciones extensas y menos estrés sanitario. Gallup registró que 1 de cada 5 estadounidenses consideraría emigrar permanentemente, el doble que en la crisis de 2008. La migración ya no es una aventura excéntrica, es cálculo doméstico. La pregunta de fondo es ¿qué significa esto para la idea de excepcionalismo americano? ¿Es prueba de fortaleza, salarios que financian una segunda vida o síntoma de pérdida de confianza en el rumbo del país? Probablemente ambas cosas a la vez. Estados Unidos sigue atrayendo capital y millonarios, pero parte de su clase media y profesional está probando otra ecuación. El nuevo sueño americano para algunos no es llegar a Estados Unidos, es poder irse. Cuando quienes podían elegir quedarse deciden irse, el fenómeno deja de ser anécdota y se convierte en una señal.